Hola mundo, sean bienvenidos a un nuevo video informativo sobre este hermoso arte, el arte de viajar. El día de hoy les traigo la respuesta a una pregunta que se ha hecho muchísimo en redes sociales últimamente. Y no es otra distinta a ¿cómo hago para obtener el famoso certificado de vacunación digital de la Unión Europea? Pues lo piden para visitar la mayoría de los países de ese continente. Y para entrar a bares, a restaurantes, a hoteles, hostales y en algunos casos hasta el transporte público. Y si lo que buscas es ir por turismo, pues lógicamente esto sería un problema para ti. Este es el documento que algunos llaman código QR de vacunación o pase sanitario, o también el que hace las veces de Green Pass para países como Italia, por ejemplo. Pero ¿y si somos de un país que no hace parte de esa congregación de naciones qué? Para responderlo, aquí es cuando esto empieza. ¿Ya te suscribiste a mi canal? ¿Ya? ¿Ya lo hiciste? ¿Ya? Eso, ahora sí. Anyway, primero debemos entender de qué se trata este pase sanitario, como decidieron bautizarlo. Pues no es cosa distinta a un código QR que funciona para que un ciudadano o ciudadana acredite que adquirió una de las vacunas aceptadas por la Unión Europea. Dentro de sus características más relevantes están que es gratuito, que se puede portar de manera digital o en papel y que este debe encontrarse en la lengua del país que lo origina y adicionalmente en inglés. La idea que tienen los europeos es que esta gran base de datos exista en todo su territorio, que todos esos países suministren este tipo de certificado, de documento a quienes se vacunan. Pero como lo dije antes, y si acaso yo hago parte de esas personas que no fueron vacunadas en la Unión Europea, pues ¿qué pasa conmigo? ¿Vale acaso mi carnetcito de vacunación físico que me dan? Ese que escribieron a mano ahí que me vacuné tal día con tal vacuna, o un código QR que me haya dado mi país, ¿vale eso acaso? Pues responderé eso de tres formas. Justo en este momento, es decir, para la fecha de publicación de este video, si tú has sido vacunado en países como Canadá, Israel, Japón, Estados Unidos o el Reino Unido, tu pase de vacunación es completamente homologable y funciona en la Unión Europea. Si te vacunaste en países, por ejemplo, de Latinoamérica, obviamente en todos estos ejemplos con el esquema completo, solo podrías usar ese carnet en países como España, que por convenio pues lo permite y que no te exige otro pase especial necesariamente. Bueno, por ahora. España, por ejemplo, solo te pide que llenes a la entrada un formulario que te genera un QR, te hace una serie de preguntas relativas a si estuviste contagiado o si has sido vacunado o si te has practicado recientemente una prueba PCR de antígenos y te genera ese código español para hacer todo lo que necesites dentro de su territorio para poder moverte con él. Pero bueno, sobre eso no vamos a hablar aquí, hay una infinidad de videos relacionados a eso en YouTube. No es nuestro caso, pero eso sí, ojo, sobre este punto, no olvides que debes todo el tiempo estar chequeando si el Reino de España no tiene al tuyo en el listado de los países que considera peligrosos por cualquier razón. Puede ser una de las variantes de este virus. Porque de estarlo, pues lógicamente te prohibiría la entrada para turismo. Resalto que este tipo de cosas cambian muchísimo ahora, están en constante evolución y cambio. Y de una semana a otra, pues puede variar perfectamente, puede variarlo todo. Así que mantente al tanto de páginas como Reopen, que me parece muy buena, aquí la dejo abajo, o infórmate también de las publicaciones que hacen las embajadas de estos países. Pero ¿qué pasa con naciones que son muy estrictas? Por ejemplo, Italia o el Vaticano, que únicamente permiten la entrada a sus establecimientos a personas que cuenten con el Green Pass o con ese certificado de la Unión Europea que estamos hablando en este momento. ¿Cómo puedes adquirir uno si ya te vacunaste con todo el esquema completo, pero no fue allá, no eres de allá, entonces por ende la vacuna no te la suministró la Unión Europea? Pues te cuento que si bien la idea de esos países es que tú puedas llegar a homologar en cualquiera de ellos ese carnet de vacunación, aún nos encontramos lejos de que eso realmente ocurra. Y si te quieres ir ya a un Eurotrip en este justo momento, si te quieres ir ya, tienes la maleta lista y te vas, pues ¿qué puedes hacer? Necesitas obviamente ese documento como sea, ese pase sanitario, porque si no, pues ¿cómo vas a entrar a museos y cómo vas a entrar a restaurantes? ¿Cómo vas a conocer el Coliseo Romano? ¿Cómo te vas a subir a la Torre Eiffel? ¿Cómo vas a poder entrar a un restaurante a Florencia y comerte una pasta? No puedes. Sin ese código QR endemoniado no puedes. No te van a dejar sencillamente. Pues resulta que después de contactarme con algunas embajadas, con mandar algunos mails, con llamar a algunos lugares, consulados, ministerios de salud de varios países, encontré una alternativa.
y aquí se las traigo. Francia es el único país que ha avanzado en ese asunto y ha creado un portal web para que mediante ese sitio diligencies un formulario que te pide unos datos bastante simples. Datos como tu nombre, tu nacionalidad, la fecha en la que naciste, tu número de pasaporte obviamente, y una imagen o un archivo que la contenga en donde esté tu carnet de vacunación físico o que les envíes el QR que te generó tu país al momento que te vacunó o el lugar donde te vacunaste. Insisto, eso sí, con el esquema de vacunación completo, y pues es magnífico. Con este formulario ya puedes solicitar que te lo homologuen para que te den el de allá, ese pase válido para todos los países de la Unión. ¿Entendiste bien? Para todos. Aquí dejo la dirección del portal y obviamente también la vas a encontrar en la descripción del video para que accedas con tan solo un clic. Así es pues que llenas tu formulario con todo lo que se te solicita, esos datos muy fáciles de llenar, pero algo que no puedo olvidar es que deben subir también un comprobante que demuestre que ustedes entran y salen de ese país, de Francia. Eso debes incluirlo, es decir, por ejemplo, pasajes de avión, unos tickets de tren, de bus, y listo, se va el formulario, a enviar. Estás a muy pocos pasos de ser una persona que es válidamente reconocida como alguien vacunado en la Unión Europea. Ya no tendrás ningún rollo, puedes estar tranquilo o tranquila. Y en unos días te vas a encontrar con este mensaje. Nuestros amigos franceses te van a decir muy enérgicamente que están saturados y que probablemente no van a poder atender tu solicitud. ¡Vida hijo de puta! Pero tú relájate, bebé. La cosa no se acaba ahí, no termina de esa forma. En realidad ellos te envían este mensaje porque hacen una especie de previsión, bastante necesaria, por cierto. ¿A qué me refiero con esto? Ellos tienen muchísimas solicitudes, muchísimas. Y ante tal nivel de congestión, al ser el único estado que actualmente está haciendo la tarea bien, que es juicioso, suministrando esta opción para todos los viajeros que quieren ir a hacer turismo allá a Europa, pues obviamente en este momento se encuentran nadando en medio de solicitudes digitales. Razón por la que de entrada te dan una especie como de disculpa y te dicen que pues, están retardados, que probablemente no vayan a alcanzar porque tu viaje puede estar próximo a darse. Es algo así como te vamos a fallar probablemente, puede que no, pero si lo hacemos, perdón. Así que aquí va otro tip viajero, pero este con nivel combo breaker desde este otro tip viajero que es todo el video que estás viendo en este momento. Para ir a Europa en estos tiempos locos en modalidad turista, si vas a viajar, debe existir al menos una distancia de un mes mínimo entre el momento que envías esta solicitud a Francia y el día en que te vas a ir de viaje, el día que partes hacia allá. ¿Por qué esto? Pues resulta que aproximadamente 20 días después de haber enviado tu solicitud, aun cuando probablemente te van a enviar el mensaje que acabo de contarte, te va a llegar otra respuesta. Si todo está bien, si cumples con esos requisitos básicos que te están pidiendo en el formulario, esta respuesta pues lógicamente será positiva y te va a llegar este hermoso documento con tu nombre y con todos los datos que diste, diciendo que eres una persona segura para ese territorio, para la Unión Europea completa, que puedes entrar a todo. Y es que en serio, ese código QR te va a servir para todo, te lo van a pedir muchísimo y con el tiempo me imagino que van a ser más estrictos y lo van a requerir más. Este será tu pase a la gloria, la llave que te va a abrir la puerta de todos los países que quieres visitar allá. Y pues insisto, lo hago de nuevo, en países como España no lo están pidiendo, no lo exigen para todo ahora, pero la idea, nos han dicho, es que lo hagan. Y si eso ocurre, pues tú ya lo tienes. So, felicidad. Esta es la solución, yo acabo de brindártela. Hazlo, hazlo. Vete a Europa, ya puedes de esta forma, te puedes ir a Europa a hacer turismo, a pasear un rato. Fin, eso es todo. Momento, si no te has vacunado, es otro cuento. Pues la entrada para los no residentes de Europa está parcialmente restringida, pues algunos países la prohíben a menos que sea por razones meramente esenciales. Y otros también te pueden dejar circular, pero si te estás haciendo constantemente pruebas PCR o de antígenos cada 48 o 72 horas. Ese tiempo pues depende del territorio. Y les cuento que allá esas pruebas valen un montón, te valen el riñón y también tu gato. Y algo más, como les cuento, y como podrán haberse dado cuenta, por ahora es necesario que pases por Francia si quieres hacer esto, si quieres adquirir este pase sanitario. Así que dentro de tus planes debe estar adquirir boletos de entrada y salida de ese país. Pues obviamente la razón que motiva a ese estado para ser tan juiciosos con este trámite es que vayas a gastarte tu dinero de turista allá, no va a ser otro. Es obvio que sobre este tema hay un montón de preguntas por resolver y si me pongo a explicarlo todo tendría que hacer un video de 4 horas. Pero en resumidas cuentas acabo de comentarles cuál es la salida que se tiene para adquirir este famoso pase si no eres una persona que fue vacunada en Europa.
Y pues por supuesto, los invito a que me pregunten lo que quieran en la caja de comentarios. Yo con mucho gusto les responderé desde que tenga una respuesta o les estaré contando qué me respondieron las entidades, las oficinas gubernamentales que lograron responderme algo. Y una última cosa, si llegaron hasta aquí y como es costumbre en este canal, quiero que me dejes un emoji. Un emoji para saber que estás viéndome, que llegaste hasta acá. Pero ¿qué emoji será en esta oportunidad? Será el emoji que dejé oculto en el minuto 4:21 de este video. Si no lo descubriste, entonces retrocede y pues búscalo. Y si te diste cuenta, pues ponlo ahora acá abajo. Si encuentro ese emoji allá abajo donde puedes comentar, será un gran motivo de felicidad para este servidor. Y ya lo saben, si les gustó, like. Si no les gustó, no hay like. Pero si te gustó mucho, dame un gracias. Es justo ese botoncito que está aquí abajo junto al guardar. Y si consideras que lo que digo en estos videos te sirve, pues cómo no suscribirse, ¿no? Suscríbete, 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 suscríbete a WannaWeb. Nos vemos pronto en otro video. Chao, 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 chao.